Hola, hola, mi nombre es Marisolao, soy psicóloga clínica. Actualmente trabajo de manera individual con personas en procesos de psicoterapia individual, familias y parejas. El día de hoy les doy la bienvenida a este espacio, a mi podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Y bueno, dicho esto, ¿de qué les voy a estar hablando el día de hoy? Les voy a hablar acerca de las familias ensambladas, también llamadas step families en inglés. Y bueno, que primero entender qué es lo que son estas familias ensambladas. Cuando hablamos de familias ensambladas o también llamadas reconstituidas, me voy a estar refiriendo a aquellas familias en las cuales hay una pareja ya de dos personas y al menos una de esas personas cuenta con uno o varios hijos, hijas, hijes, ¿ya? Previos a esa vinculación, a ese estar en pareja, ¿ya? ¿Y por qué les voy a hablar acerca de esto? ¿Ya? Les voy a hablar acerca de esto porque cuando estaba en el proceso de formación, cuando llegó el momento de estudiar este tipo de familia que ya vemos cada día y que al menos me ha tocado recibir en el espacio de la terapia familiar, hay cierto tipo de creencias que a mí me sorprende que las personas tengan respecto a ciertos procesos que se generan al momento en el cual se juntan y se forman estas familias como tal. Creencias que vienen de parte de los miembros de la pareja que van a ser quienes traen uno o múltiples hijos, como también alguno de los miembros que no cuenta con hijos previos. Y también, de paso, voy a dejar mi celular por acá al lado, y de paso también creencias que pueden traer a lo mejor otros miembros de la familia, como pueden ser miembros de la familia de origen de cada uno de estos miembros de esta pareja, abuelos, tíos, hermanos, etcétera, ¿ya? Y sobre todo también hablarles de esto porque es algo que a mí como que me explotó la mente, no como de que, wow, me cambió la vida, pero de darme cuenta que de repente hay cierto tipo de creencias, formas de ver ciertos procesos que tienen nombre, que tienen nombre a nivel teórico. Yo no tenía, la verdad, es que la menor idea, ¿ya? Y bueno, ¿por qué no tenía idea que estas cosas sabían? Y bueno, desde ya mencionarles que este concepto del que yo luego voy a estar hablando se llama utopian thinking, ¿ya? Pensamiento utópico, ya, formas de pensar de manera utópica, que ya voy a estar definiendo, pero ¿por qué me explotó la cabeza como tal? Porque de repente hay cosas tan simples y que tienen tanta repercusión de manera individual o colectiva, que uno no sabe que tienen nombre, que ya se han estudiado, se han teorizado, y si a lo mejor como personas conociéramos más acerca de esto, quizás nos plantearíamos de manera distinta en cierto tipo de procesos o contextos relacionales como tal, ¿ya? Desde ya aclarar, así como modo de contexto, cómo llego yo a todo esto. Yo llego como una persona que creció en una familia muy tradicional en cuanto a composición, ¿ya? Papá, mamá casados a día de hoy con un hermano mayor y luego vengo yo, ¿ya? Y digo familia tradicional como por el modelo típico que había, porque ahora vemos que no es tan así. ¿Ya? Y desde ya aclararles también para las personas que piensan que de acuerdo a una composición familiar en específico hay familias más funcionales que otras, mentira. De lo que ya se ha estudiado, una familia no es disfuncional por su composición como tal, sino por las dinámicas y las interacciones que se dan. O sea, en el sentido de que nosotros somos cuatro, podríamos tirarnos los platos por la cabeza, y no porque seamos cuatro como familia tradicional vamos a ser una familia funcional si es que no estamos tirando los platos por la cabeza. Lo mismo ocurre si hay familias que se decían que eran disfuncionales, porque su composición era distinta, como por ejemplo si es que había solamente una mamá, un papá, un abuelo, abuela o tía solamente cuidando a alguno de los niños, ¿era disfuncional como tal? No, porque de hecho hay familias que tienen solo dos miembros de la familia y son súper funcionales y tienen dinámicas súper saludables, ¿ya? Entonces, nuevamente, desde ya mencionar que no hay familias disfuncionales en cuanto a composición, sino en cuanto a las dinámicas y formas de relacionarse entre sí, ¿ya? Como para que no empiecen a decir que las familias reensambladas o reconstituidas son familias disfuncionales, porque no es así, ¿bien? Y les hablo acerca de que yo vengo de una familia donde somos cuatro personas, porque por el hecho de crecer una familia, entre comillas, tradicionalmente constituida, hay cierto tipo de dinámica y de fenómenos que uno vive dentro de esa dinámica que estando en otro tipo de familia con otra composición no habría vivido, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo puedo vivir, por ejemplo, a nivel de mis papás,
yo nunca vi situaciones de celos, ya como que vi que cada uno podía, no sé, cada uno trabajaba, luego se reunían y cosas así, y a lo mejor hay otros matrimonios donde a lo mejor la familia estaba compuesta por la misma cantidad de miembros y a lo mejor sí vivían esas cosas, pero yo no he vivido, por ejemplo, cómo es para mí como hija ver un proceso de divorcio, ¿ya? O de las personas que yo tengo en mi círculo de amistades, por ejemplo, la mayoría tiene familias tradicionalmente constituidas y aquellas que tienen padres divorciados tampoco han sido el mismo tipo de divorcios que otros casos. Por ejemplo, no es lo mismo que los papás se divorcien cuando están en etapas escolares o preescolares versus la adolescencia o versus ya la adultez, ¿ya? En el sentido de que ocurren en etapas distintas del desarrollo donde las personas pueden ir asimilando las cosas de manera distinta, ¿ya? No digo que en alguna etapa pueda ser más o menos fácil o difícil procesar eso, no, porque va a depender de cada caso, pero como digo, no son etapas, no son las mismas etapas. Por poner un ejemplo, no es lo mismo la etapa de la adolescencia a lo mejor, donde los hijos van a querer estar más entre pares, y como quieren estar más entre pares, como hablando de lo que se ha visto a nivel macro, tiende a haber un poco más de, en algunos casos, no siempre es más acercamiento a estos pares, quizás tomar un poco más de distancia de los adultos, y claro, si no se gestiona muy bien por, no sé, creencias o cosas que pueden generar choque por temas generacionales, no es raro que se pueda generar más distanciamiento al momento, por ejemplo, que haya un divorcio, versus a lo mejor si este divorcio ocurre cuando ya los hijos están mucho más grandes y ya a lo mejor estudian, trabajan, son mucho más independientes y pueden tener una visión distinta, a lo mejor un poco más madura, a lo mejor de la relación de los padres. Ejemplo, ¿ya? Yo doy ejemplos como pensando en qué pasa con las etapas evolutivas, pero de todas maneras yo he visto adolescentes en familias que gestionan de manera poco positiva o saludable los procesos de divorcio de los papás. Lo he visto al contrario, que lo hacen súper bien, y también he visto personas adultas, muy adultas, que lo viven bien y otros que lo viven mal. Entonces va como acorde a las características personales y otros procesos internos, pero es como para darles el panorama general. Entonces yo no viví esos procesos en carne propia, pero eso no ha sido impedimento para poder trabajar con familias que viven estos procesos, porque también me permite tener una mirada distinta. Y asimismo también, porque uno no puede conocer todas las temáticas o vivir todas las cosas para ayudar a otro, no es necesario. ¿Ya? Tanto vivir algo como no vivirlo te permite tener un punto de vista en particular, pero que no necesariamente es excluyente para poder trabajar con esas familias. Y también en el proceso de trabajo, ahí claro, ahí sí he conocido familias con esta composición, y me he dado cuenta que cada una presenta desafíos distintos, ¿ya? Y bueno, de lo que les puedo contar acerca de este concepto de Utopian Thinking y por qué lo saco a la palestra, es porque de lo que yo he visto en el proceso de la terapia familiar, como lo que he visto, como pensando de los pocos casos que he visto yo como persona natural asociado a procesos de divorcio, aparecen estos Utopian Thinking, ¿ya? Que yo no sabía que se llamaban así, ¿ya? Y bueno, tengo mi paper aquí, como para que no digan que yo me arranqué con los tarros y que inventé este concepto, ¿ya? Hay un paper de una revista australiana y neozelandés se dice, bueno, ya de Nueva Zelanda, donde en este artículo de Claire Miran-Khan se habla acerca de trabajar con familias reconstituidas, reensambladas. Y traen este concepto de Utopian Thinking que tiene que ver con... se los voy a leer, de hecho, ya, como para que sepan a qué me refiero. Ya, aparte de que en este documento y de las cosas que yo puedo ver en el proceso de formación se habla acerca de más cosas, como todos los desafíos que pueden implicar, el generar límites específicos y todo eso. Pero lo de Utopian Thinking a mí me explotó la cabeza, como les digo, y tiene que ver con... que bueno, Utopian Thinking correspondería a todas las concepciones asumidas, ¿ya? O todo lo que se asume que debiese pasar al momento en que se genera esta familia reconstituida, reensamblada, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con procesos como, por ejemplo, qué va a pasar con los vínculos entre los miembros de la familia, qué va a pasar con el tipo de demostraciones de cariño, cómo debiese funcionar la familia, cómo debiese cada uno de los miembros reaccionar. Ya, aquí yo le estoy dando luces como de lo que tiende a hablarse más, pero pueden ser Utopian Thinking respecto a muchas temáticas, como
pensando en las diadas, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, entre la persona que no tiene el hijo y el hijo de la pareja, qué tiene que pasar en ese vínculo, o qué tiene que pasar, por ejemplo, a nivel parentalidad. ¿Va a haber una parentalidad compartida con esta persona que no es el padre o madre biológico? Ya todas esas creencias, y a mí me explotó la cabeza por el hecho de que es algo tan obvio, al menos a mis ojos, es algo tan obvio que las personas traen a los espacios de interacción, y que muchas veces pasan por alto, y como dice el concepto de Utopian Thinking, son utópicos, en el sentido de que, bueno, no está mal que tú tengas cierto tipo de creencias de lo que debiese ocurrir, porque probablemente, sobre todo si estás en este proceso como de formar familia, y que va asociado, no sé, previamente a lo mejor a procesos de duelo, de ruptura de relación, procesos de divorcio colaborativos o no colaborativos, conflictivos, y que quizás más adelante yo les hable acerca de esas diferencias. Generalmente hay más personas que llegan como más con la ilusión de lo que debiese pasar. El tema es que como esto es utópico y son creencias, son asunciones, o sea, assumptions, no sé si se pronuncia así, no siempre son de esa forma, y no tendrían por qué tampoco generarse de esa forma. Y también desde ya, como para que las personas digan, no, yo he pensado eso y me siento mala persona ahora, mal familiar, no se trata de eso tampoco. Sí, por algo también uno viene con esas creencias, como por ejemplo algo muy típico que aparece, que es cuando por ejemplo, hay una persona, uno de los miembros de la pareja, claro, tiene uno o varios hijos, y conocen a esta otra persona. Entonces, si yo amo a mi pareja y mi pareja me ama y nosotros vamos a formar familia, entonces mi pareja debiese amar a mis hijos. Y sí, suena muy bonito, y ojalá que así sea, ¿ya? Y en el sentido de que si tú quieres o amas a alguien, sobre todo, no sé si son niños o adolescentes, pudieses contribuir en el mejor de los casos a generar un vínculo súper bonito, donde se pudiesen ayudar, poder compartir, las cosas fueran en el mejor de los casos armoniosas en la casa, etcétera. Pero, ¿quién dice que tiene que ser así? Legalmente no está eso estipulado. Y podría ser una cosa cultural valórica. Quizás en otras culturas no se acepta tanto, por ejemplo, etcétera. Y en el sentido de que, independiente de que tú puedas querer que tu pareja, así como te ama a ti y está enamorada, ame a tus hijos, eso no es algo que sea de la noche a la mañana. ¿Ya? Hay personas que sí van con todo y se entregan, y es como, yo te amo, entonces amaré a tus hijos y serán como los míos, postizos, no sé, y generen familia, amémonos y todo. Navidades, perdón, Año Nuevo y todo. No tiene por qué ser así, en el sentido de que esta persona no fue como que te vio en la calle y sintió que te amó. Ya, no, eso no ocurre, sino que Disney nos ha mentido, sino que te vio, claro, hubo atracción y después se fueron conociendo. Y después encajaron, y en el mejor de los casos se aman, y nadie pone en duda eso. Pero eso fue lo que se fue construyendo. Y así como se fue construyendo contigo, también se puede ir construyendo con tus hijos, como a lo mejor no. Puede que no se construya. O sea, en ese sentido es algo que es un proceso. Entonces traigo esto del Utopian Thinking también porque a veces hay personas que se enojan o que exigen ciertas cosas, como yo exijo que tú ames a mis hijos, o le exijo a mis hijos que amen a mi nueva pareja. Y claro, los hijos pueden estar de acuerdo de que la persona, la mamá o el papá, estén rehaciendo su vida, por ejemplo, y que pueden estar contentos y motivados de que esta mamá o papá tengan una nueva pareja, porque pueden entender que estar en pareja es algo agradable, por ejemplo, o ven que esta persona ama a su mamá y su papá y lo quieren mucho, pero no puedes forzarlos a que ellos quieran a esta persona, no puedes forzarlos a que lo amen, a que den la vida por esa persona, porque al final se está enamorando de ti, pero no de ellos, y porque es un vínculo que se construye, ¿ya? Y que en algunos casos construirlo puede ser más difícil que en otros casos, ¿ya? Y no voy a entrar a explicar qué es lo que pudiese hacer que sea más fácil o más difícil que ese vínculo se construya, pero como digo, está claro que son procesos. Entonces a lo que quiero llegar es, no está mal que tú puedas tener ese tipo de creencias, pero debes recordar que todo esto son procesos de ti como para adaptarte a esta nueva concepción de familia que van a generar, considerando que pudieses haber tenido otro concepto de familia y que ahora estás adaptándote a uno distinto. O sea, tampoco estoy entrando en eso, tampoco estoy entrando en
lo que implica para una persona estar en una familia reconstituida. Para algunas es un tema como que no ni se pregunta, pero para otras también, no sé, si vienen de familias tradicionales, a lo mejor que toda la vida fueron personas casadas, ya al divorciarse quizás es un tema, y por lo tanto si eso era un tema puede ser que también sea un tema otra familia reconstituida. Imagínate en el caso de que al menos que ambas partes de la pareja tienen cada uno sus hijos. Ahí quizás hay más desafíos todavía relacionados con la crianza, la parentalidad, el cómo llevar el espacio de la pareja, etc. Entonces yo solo me estoy agarrando de esta idea de Utopian Thinking para tener ojo, ya como digo, no eliminar eso, porque el querer que tu pareja ame a tus hijos o tus hijos amen a tu pareja los puede llevar a un buen lugar, pero siempre y cuando también esto sea con paciencia y entendiendo, como digo, que es un proceso en el cual las personas van aprendiendo a vincularse. Y también va asociado a aspectos relacionados con la crianza. También de repente yo me he encontrado con personas que dicen, chuta, llegó esta nueva persona a la casa y nos da órdenes. Y es como, primero, yo no te he visto ni en pelea de perro. Segundo, yo no te quiero porque no que seas mala persona, ni yo no te quiera querer, sino que es un proceso y todavía no he encontrado, no hemos generado el vínculo suficiente como para generar ese cariño, ese respeto en el cual yo acepte que tú me des órdenes. Entonces, de repente hay personas que dicen, no, es que yo le doy órdenes y no me hacen caso, bla, bla. Y es como, tienes que entender en el caso de los hijos que no sabemos en qué condiciones llegan a generar esa familia también. Como digo, yo estoy hablando de cosas bien generales, no lo estoy viendo caso a caso porque no es lo mismo generar o no es lo mismo, claro, que lleguen a generarse estas familias ensambladas cuando han habido procesos de separación complejos, cuando ha sido por procesos de duelo porque ha fallecido uno de los miembros de la familia que había antes, y toda una serie de complicaciones o facilidades, ¿ya? Pero lo estoy poniendo en el caso de que llegue alguien de la nada a tu vida y te empiece a dar órdenes. De repente los adultos, bajo esta visión como de que los adultos por ser adultos saben más cosas, y que los niños están en proceso de crecimiento y formación, y claro, puede ser verdad, pero muchas veces los papás y los adultos caen un poco como en minimizar a los hijos o casi verlos como estúpidos. Y sé que suena súper violento quizás o fuerte que lo diga así, pero yo me he encontrado que hay muchos papás o muchos adultos que piensan que porque son niños no entienden, que no se dan cuenta de ciertas cosas, y no siempre es así. Si ustedes supieran la cantidad de familias que uno ve que de repente dicen, no, Pepito no se da cuenta de nada. Y es como Pepito de 6 años acaba de decir toda la dinámica que ocurre dentro de la familia. Acaba de decir que tú, no sé, cuando tú te enojas, la mamá se va, bla, 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 y te da el panorama completo. Entonces, tener conciencia de esto de Utopian Thinking te puede ayudar también como a darte cuenta también de qué esperas tú, del comportamiento de tus hijos, de la nueva pareja, y también poner atención a cómo también te estás abordando eso, porque si te das cuenta que traes, por ejemplo, a tu pareja y de la noche a la mañana le estás dando órdenes a tus hijos, porque a lo mejor ustedes como pareja acordaron que ahora se van a encargar de las cosas de la casa, a lo mejor tus hijos no saben, entonces también ahí entra como el hacia donde yo quiero y la visión que quiero de generar de esta familia, que puede ser el que seamos una familia unida donde la parentalidad se comparta y no tiene ningún problema eso, también poder transmitirlo y aclararlo, ya como pensando en cuántas veces he escuchado yo como esta crítica, es que no le hace caso a Pepito, no sé qué, y es como, ya, pero yo entiendo que tú quieres que ellos le hagan caso a esta nueva pareja, pero ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú si de la noche a la mañana te cambian toda una dinámica? Por ejemplo, ya sea si el papá o la mamá estaba muerta, no sé, y antes vivían, no sé, solamente ellos 2 o 3 o 4, y de la noche a la mañana cambian a vivir con una persona desconocida, que a lo mejor le tienen cariño y todo, y le empieza a dar órdenes, aunque no haya mala onda, igual es un proceso de adaptación, igual es un cambio, ¿ya? Y los cambios a veces para algunas personas son más rápidos que para otros, ¿ya? Entonces, ahí como digo, hay que tener ojo en estas creencias de que porque tú quieras o porque tú hayas asimilado un cambio, de que de ahora en adelante van a vivir de esta forma, no significa que el resto de los miembros de la familia lo vaya a procesar de la misma forma. Y tú puedes querer que todos lo procesen al mismo ritmo, porque a lo mejor necesitas que eso ocurra, necesitas que avance la situación, adaptarse, no sé, a los colegios, adaptarse a las tradiciones familiares, adaptarse a la rutina, porque quizás la rutina también te da estabilidad. Pero como digo, no podemos forzar ese proceso, ese procesamiento de esos niños o de esos adolescentes o de esos adultos, no sé, a esta nueva realidad.
O sea, de que podemos forzarlo. El tema es, ¿quieres hacerlo? ¿Ya? Con las posibles consecuencias que puede tener eso. Consecuencias como, por ejemplo, que puede haber mucha rabia, mucha frustración. Y a lo mejor eso es algo que sí o sí se va a vivir. Pero hay formas y formas más adaptativas o menos dañinas a través de las cuales se puede hacer eso. Y bueno, lo otro es, tampoco tienes por qué saber cómo hacerlo. Ya, importante, yo no soy mamá. Ya hay personas que me preguntan, ¿tú tienes mamá? Entonces como que tienden a desvalidar un poco la expertise de uno por no tener hijos, por ejemplo. Y claro, yo puedo no tener hijos, pero también he sido hija y aunque no tenga hijos, también puedo ver qué es lo que pasa en tu dinámica. Y puedo quizás empatizar más con esos hijos. Y también puedo empatizar contigo de decir, chuta, debe ser súper duro porque tú quieres que esto funcione y necesitas esta rutina y todo. Pero también hay que entender a los hijos, ¿ya? Como también a veces hay papás que le exigen a los hijos que entiendan a los papás. Y podemos hacer eso, podemos. Pero también hay que entender en qué etapa del ciclo vital se encuentran, qué otras problemáticas están en el proceso, pensando un poco en que muchas veces uno está muy ensimismado. Yo eso lo veo de ambas partes, lo veo de los hijos y lo veo de los padres. Bueno, yo no a un niño de 5 años no le voy a exigir lo mismo que a alguien de 16, por ejemplo, en cuanto a grado de conciencia de, por ejemplo, el papá o la mamá merecen ser felices y tener pareja, ejemplo, ¿ya? Pero en ambos casos hay que empatizar. De repente hay papás que dicen, no, es que no me entiende y no sé qué, y es como, sí, pero nos hemos puesto a pensar qué estará pasando con este hijo, no sé, adolescente o niño, que le cueste comprender esta nueva visión, por ejemplo, de familia. Habrá otras cosas también que le estén pasando. ¿Qué está pasando a nivel de pares? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Qué está pasando con su relación conmigo? ¿Pensará que porque hay una nueva persona el vínculo de nosotros se verá afectado? A veces son preguntas que los papás no se hacen y ven solamente la pataleta o ven solamente la rabia y a lo mejor hay otras cosas, ¿ya? Y también entiendo que a veces es difícil conectar con eso porque o no hay tiempo o porque hay otras responsabilidades, no sé, pagar la casa, organizarse, etcétera. Pero no hay que olvidar que pueden haber otras cosas y que pueden ser hasta más significativas que simplemente una pataleta o simplemente un berrinche, ¿ya? Y viceversa también, cuando los hijos también es como, no, pero es que no me entiende y no me escucha, y es como, sí, o sea, lo mejor sería que te escuchara y que tu mamá entendiera que para ti es obvio que esto es un proceso y es obvio que no vas a amar a esta persona con la que ha decidido formar familia. Pero también entender qué es lo que estará haciendo que esta mamá o este papá le esté costando ponerse en la posición en la que estoy yo. Quizá le está costando porque en verdad está muy entusiasmada, tiene muchos también estresores de por medio. Ya, como digo, no, quizás dependiendo de la etapa del ciclo vital, a algunos hijos o hijas se les puede hacer más difícil esa reflexión, pero de todas maneras, pensando como en el espacio de la terapia familiar, igual uno genera ese espacio en el cual se pueda conversar sobre eso y que se puedan abordar esos temas. Entonces, ante eso, también es un poco hacerle publicidad al espacio de la terapia de la familia, donde, como digo, uno no tiene por qué tener todas las herramientas para poder hacer llevadero todo este proceso. Y para eso también está el espacio de la terapia familiar, para poder generar esos espacios donde haya una persona externa a la familia que no viene con toda la emocionalidad de lo que implica formar una familia con estas características y que puede invitar también a una reflexión empática donde todos los puntos de vista puedan ser escuchados, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, ¿ya? Y otra cosa también importante asociada, hoy estoy haciendo el clic de mi lapicito que tiene forma de conito de helado y de oso. Me estaba distrayendo con eso, perdón. Les estaba diciendo, sí, que también un poco como para que las personas digan, ya, pero es que yo vengo con estas creencias y es imposible que no las traigas, como digo, nadie dice que no las traigas, el tema es qué haces con esas creencias, con esas expectativas, ya, para todos los miembros de la familia. Entender que estos utopian thinking, estas formas, estas concepciones vienen también de muchas cosas que a veces no somos conscientes, vienen por ejemplo de los procesos de socialización
que corresponden a todos estos procesos en los cuales las personas van adquiriendo los conocimientos, las formas de ser, de relacionarse, etcétera, y que influyen, como por ejemplo, a lo mejor hay personas que dentro de sus creencias y su cultura tienen asociado, por ejemplo, no digo que yo comparta esto, sino que algo como pensando en algo bien clásico, de que por muchos años la mujer se le atribuyó el rol de cuidadora, por ejemplo. Entonces, no es raro que al momento en que hay una familia reensamblada, a lo mejor pensando en una pareja heterosexual, llega el hombre que tiene un hijo o una hija previamente, de otra relación anterior, no necesariamente matrimonio, ya puede estar presente o no en la vida de estos niños la mamá, por ejemplo, la progenitora de estos niños, pero se empareja con una mujer que no tiene hijos, por ejemplo, o que sí tiene hijos, ¿ya? Y quizás ambos tienen concepciones de que la mujer se le asocia este rol de cuidadora o cuidadora, de la maternidad, por ejemplo. Llegan a formar esta familia y no es raro que hayan dudas, no es raro decir, oye, mi pareja, en verdad yo espero que se haga cargo de mi hija. Ya, o a lo mejor no, porque entiendo que no corresponde y tengo que conversarlo. Y después puede venir ella y decir, en verdad a mí no me corresponde, porque no soy la progenitora o la hija o la mamá biológica, por ejemplo. Como también puede ser que formen familia y automáticamente esta mujer decida empezar a hacerse cargo de esta hija o hijo de su pareja, ¿ya? Como digo, no hay algo bueno o malo como tal, sino que entender que esas concepciones van a venir probablemente de sus procesos de socialización, de los roles de género, las cosas que han podido ver, de las expectativas también. Y que yo me he encontrado en el espacio de la terapia que muchas veces es motivo de conflicto, cosas así como que yo espero que tú hagas tal cosa o yo espero que tú asumas que no tengo por qué hacer esto. Y es como, en el mejor de los casos, conversar acerca de estas cosas, ya para poder aclarar toda esa expectativa y ver si nos sentimos a gusto con ellas o no, para poder interactuar de manera positiva. Pero muchas veces esas conversaciones no se dan o en verdad a veces uno no se da cuenta que trae todas esas creencias y esas utopian thinking, ¿ya? Entonces en el espacio de la terapia como por fuera, saber que eso tiene un nombre, creo yo que ayuda también a posicionar estas creencias como algo externo a cada una de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Es como estos procesos de intervención donde uno hace esto como de externalización. Ahí mis colegas me van a entender con ese concepto, como de decir, mira, estás tú, están tus hijos, están estas personas, tu pareja, está tu familia y están estas utopian thinking que a lo mejor cada uno trae. Y entonces el problema no eres tú como persona, el problema son estas creencias que tú tienes, que has ido construyendo a lo largo de todo este tiempo y que influyen en cómo tú te estás relacionando, qué estás esperando de los miembros de tu familia, ¿ya? Y de esa forma podemos separar a la persona y estas creencias y revisar esas creencias y modificarlas y generar entendimiento y ayudar un poco a cómo se ve cada uno de los miembros de la familia entre ellos, ¿ya? Y bueno, espero que se haya comprendido todo este popurrí de ideas que quería plantear. La verdad es que esto de las familias ensambladas tiene mucho, pero muchos aspectos a trabajar. Yo les di simplemente pinceladas un poco asociado a esta idea del utopian thinking, porque fue un concepto que a mí me llamó la atención y que no sabía que existía. Y que saber que existe también permite, como yo les decía, mostrar a las familias qué es lo que pasa y desde donde muchas veces se mueven, ¿ya? Pero claro, hay otras temáticas como el establecimiento de límites y cosas así. No es lo mismo familias ensambladas cuando yo les decía que hay procesos tensos, por ejemplo, asociados por procesos de divorcio, colaborativos o no, cuando hay procesos de duelo, de que hay alguien que es viudo o viuda, por ejemplo. Y a cada una de esas especificaciones, de esas características que hacen específica a cada una de esas familias, va a generar algún tipo de dinámica distinto y problemáticas distintas. Entonces es bien novedoso y la verdad es que yo al momento de enfrentarme a todo esto no sabía, ya, porque no se me había presentado el caso, por decirlo de cierta forma, y tampoco la vivencia personal ni de vivencia de personas cercanas, pero no sabía que había tanto para aprender, tanto para estudiar, tanto para ayudar y dar a conocer respecto a eso, todos los desafíos que enfrentan estos tipos de familia. ¿Ya? Y a mí me pareció muy novedoso y me pareció pero súper importante poder hablar de estas cosas, ¿ya? Porque pensando también en lo que en su momento se habló harto, como, bueno, yo era chica cuando ya la gente se estaba divorciando y todo, pero aún así no es algo tan alejado, ¿ya? Y ahora con la cantidad de
tipos de familia que existen, a mí me parece espectacular. Porque yo me pongo a pensar y digo, así como están los utopian thinking de las familias reensambladas, reconstituidas, habrán, ¿cómo se llama esto? Creencias, por ejemplo, assumptions como esta de, por ejemplo, las personas que se van a vivir con amigos, ¿ya? Como pensando en esta idea de la familia es la que tú decidiste formar, por ejemplo. Hay personas que sus familias son su grupo de amistades y lo encuentro muy, muy entretenido, muy simpático. Entonces yo creo que así como deben haber creencias de cómo debe darse la dinámica en este tipo de familia, también se debe dar en los tipos de familia que cuentan con miembros de esta familia creada como amistades. Por ejemplo, pensar que porque, claro, yo, no sé, con mi mejor amigo o mejor amiga o con mi grupo de amistades tenemos este grado de confianza, asumir a lo mejor que vamos todos a ser cuidadosos o cuidadosas con el otro, en el espacio, por ejemplo, que compartimos dentro de la casa, o que podemos ser proactivos respecto a la limpieza, o que vamos a ayudar en, no sé, las compras de la casa. Y después quizás nos damos cuenta que no es así. Y bueno, deben haber más cosas a estudiar. Yo al menos nos centramos en general como este concepto de las familias que más se ha estudiado, porque como yo siempre he dicho, mi percepción al menos es que la academia siempre va más atrás de lo que pasa en la realidad. La academia entendiéndolo como todos estos espacios de investigación y todo, donde están todos en modo investigación, pero la realidad va más rápido, ¿ya? Entonces no he averiguado si hay estos tipos de familia con amistad y si lo han analizado y todo, pero a mí al menos me llama la atención, ¿ya? Se me acaba hasta de ocurrir un título de investigación de tesis. Pienso muy rápido. De repente estoy hablando de algo y ¡pum! Viene otro pensamiento. Pero bueno, la cosa es que eso, entonces a mí me pareció súper novedoso. Así que, bueno, pues dicho esto, entonces espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, que siento que fue como un bombardeo de información, pero tenía todo esto acumulado y quería transmitirlo para personas jóvenes, personas mayores, etcétera. Y espero que les haya gustado, que hayan conocido un concepto nuevo. Yo de todas maneras en mis historias de Instagram, en mi cuenta psi.marisol_au, una y una U, ya había hablado un poquito acerca de eso en su momento cuando recién leí el paper, pero quería darme el tiempo de hacer un video un poquito más largo para el podcast, porque quizás hay familias que están buscando un espacio de terapia y les puede servir saber que de esto se habla, que esto se puede trabajar y que hay personas interesadas en ayudar a personas con familias con estas características. Y aquí estoy yo junto con otros colegas. Entonces, también de paso decirles que si ustedes andan buscando terapia familiar, pueden venir conmigo. Como también pueden ir con otras personas. Ya yo no tengo ningún problema en darle datos de colegas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras también formados en terapia de familia y pareja. Lugares, instituciones donde pueden consultar, no tengo problema con eso. Así que cualquier cosa me pueden escribir por mensaje directo en Instagram, mi cuenta psi.marisol_au, o también a mi correo electrónico, que es mi nombre completo, marisolaucastro@gmail.com. Y bueno, dicho esto entonces, acaso las 11:48, ando por Santiago ahora, yo vivo en Concepción, esperando modo teletrabajo, vacaciones, estudio, familia, todo, visitando a la gente. Así que me quedan como 20 minutos para una próxima sesión. Así que yo por ahora me despido y nos estamos viendo. Adiós.